profundidad. Un podcast de La Ribera Multimedio. Con Gustavo Román. Un espacio para conocer la historia de vida de nuestros invitados, con una mirada simple y profunda que nos permita reflejar la esencia de cada testimonio. Les damos la bienvenida al episodio número 10 de este podcast que se llama En Profundidad. A través de este multimedio La Ribera nos proponemos ir conociendo protagonistas que tienen que ver con la vida institucional, cultural, académica, con personajes y personalidades de Río Cuarto y de la región, pero en este caso y en este contexto tiene que ver con una mujer que para nosotros, además de representar una síntesis de lo que tiene que ver con el potencial de las nuevas generaciones que se vinculan con la política y que tienen un rol protagónico, también referencian de alguna manera lo que para nosotros empieza a ser este recambio generacional que le permite a Río Cuarto a toda su comunidad, pero también teniendo como eje central la idea de la coherencia y de la militancia política. Anita Mediela nos está acompañando. Anita para nosotros es una gran amiga, representa un montón de valores que nosotros siempre destacamos y le agradecemos muchísimo que haya venido. Estuvimos investigándola, estuvimos pidiendo asesoramiento, algunas cuestiones vamos a ir preguntándole. Que no se atemorice, pero que nos cuente, porque en realidad es muy interesante para nosotros compartir con todos ustedes lo que es la presencia de ella en nuestros estudios. Gracias. No, gracias a vos por la invitación. Siempre me siento como en casa. Bueno, Anita, En Profundidad tiene como objetivo que te despojes un poco de esa cuestión estructurada que nos planteamos cuando hacemos las entrevistas. La gente no se imagina las cosas que pasan detrás de cámara. Siempre ven a una persona muy formal, que responde siempre con protocolo, pero Anita tiene para nosotros una impronta muy especial y muy particular. Es una mujer muy divertida y eso también forma parte de esto que rescatamos a la hora de referenciar a personajes y personalidades. ¿Sos realmente una mujer que se permite disfrutar de cada acción, de cada trabajo y además sos siempre una gran creadora de climas, ¿no? Para estar relajados? Sí, bueno, la función pública por ahí te lleva a esto que vos planteabas, de la estructura, de la formalidad, pero soy una persona muy desconstruida y siempre entro de buen humor. Es muy raro que a mí me vean con cara larga, excepto cuando, nos atraviesan cuestiones que son dolorosas, pero siempre tengo esa chispa del chiste, de la gracia. Es algo que me ha caracterizado en mi vida. Si bien es cierto que últimamente mi madre me reclama que he dejado de ser por ahí un poco tan dicharachera de lo que era antes, pero soy una persona divertida y me gusta mucho la molestia esa de generar la risa en la otra persona. Es algo que siempre me ha caracterizado. Así soy en mi familia, con mis amigas, con mis amigos y en la función trato siempre de ponerle así como la gracia o el toque de risa cada vez que entro a una reunión de gabinete o a una reunión, así como venir. Me llevo muy bien con los medios, me ha caracterizado esa cuestión que por ahí puede sonar a soberbia, pero siempre trato de hacer el chiste, de vincularme con el otro siempre desde la risa. Y el buen vínculo con el otro, eso también hace que uno se sienta relajada en las instancias que tiene que participar o estar. Sos una amante de la docencia, sos docente universitaria, sí. De eso vamos a ir repasando todo eso, y además una apasionada de la política. Eso en gran medida es un poco lo que queremos ir contando y referenciando para quienes nos están escuchando o nos están viendo en este momento. Tenés todo un recorrido con el peronismo que nace, hay una genética, hay alguien que te lo transmite, que te lo contagia, que es una personalidad muy fuerte en tu vida y a partir de ahí haces todo un recorrido sin salirte de ese eje, ¿no? Ni de esa mirada. Nunca se penduló en tu vida en materia política. Contanos un poco eso de tu vida, de tu existencia. Mi abuela es la que inculcó en mí el peronismo. Ella tenía ese libro azul de La razón de mi vida.
Me emociono porque mi abuela es la que me marcó naturalmente esa impronta de siempre laburar para el otro, de a pesar de estar cansada, golpeada por la vida, levantarse para estar. Ella nos crió, porque bueno, yo a los 4 años pierdo a mi mamá. Mi viejo se desentendió totalmente de nosotros, somos 3 hermanos. Y bueno, ella cumplió un rol de madre, al igual que mi tío, que hoy es mi mamá del corazón. Entonces, ella, principalmente mi abuela, es la que me lleva a la cuna del peronismo, a amar a Eva, a militar esos principios de Perón y de entender que ese laburo con el otro y de estar acompañando en los procesos más duros era lo fundamental y lo que hacía una persona. Yo empecé a militar a los 18 años, apenas entré a la universidad. Con algunos puntos estudié ciencias políticas, soy licenciada en ciencias políticas en mi carrera de base. Y bueno, y ahí fui apropiándome de los principios del peronismo, más lo que mi abuela me iba contando, ese gran almanaque que tenía en su habitación con las imágenes de Eva. Era una amante de Eva Perón y ella se emocionaba cada vez que hablaba de Eva, y eso fue lo que fui mamando de ella y de mi vieja del corazón, de mi teté, que amó el sindicalismo. Ella fue militante del sindicalismo, siempre trabajó en el gremio de empleo de comercio. Entonces esa militancia de peronismo de mi abuela, de mi tía Coca, que es hermana de mi abuela, mi tía abuela, y de mi mamá del sindicalismo, fueron lo que me fueron llevando cada vez más a amar esto de la función pública, de estar con el otro. Así que empecé a estudiar ciencias políticas por eso. Al principio me gustaba abogacía y después empecé con ciencias políticas, recorrí la carrera, la hice en 5 años porque yo veía el sacrificio que hacía mi abuela y Tete, mi vieja, en lo que era trabajar. Yo fui una becada de la universidad, soy hija de la universidad pública, soy la primera recibida en la familia. Mis hermanos decidieron no estudiar y yo decidí que sí. Así que bueno, y hoy soy una agradecida de eso. Soy fruta de la universidad pública, del sacrificio de mis abuelos, porque mi abuelo también es parte de esto. Mi abuelo era radical, mi abuelo era de cuna radical, pero siempre respetó las distintas miradas. Mi tío peronista, uno de estudiante, el otro de Atenas, y esa diversidad de mi familia siempre se respetó, y es algo lo que yo también he mamado de chica y que lo llevo, de esto de respetar las diferentes miradas. Bueno, así me fui formando en la universidad y hoy, gracias a Dios, soy docente de la universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas, de carreras como la mía, de Ciencias Políticas, de Trabajo Social y de Abogacía. Hoy con uso de licencia de mi cargo de mayor jerarquía por el tema de la función pública, pero la docencia es mi lugar de escape, es donde yo me siento plenamente feliz, donde compartir con los estudiantes me permiten un montón de cosas. Pero esa formación de peronismo la tengo de mi abuela, de mi tía Coca, y de haber aprendido con grandes referentes del peronismo de Río Cuarto de lo que significa ser peronista. Ser peronista en Río Cuarto, además que durante tantísimo tiempo fue un bastión del radicalismo. Aquí hubo diputados nacionales, hubo personalidades que trascendieron las fronteras de Río Cuarto y de la provincia. Esa idea de arraigarse en esos principios, sin lugar a dudas, tiene que ver con esto de la amorosidad de tu abuela por un lado, pero además del hecho de tener esos orígenes, ¿no? Cuando uno convive con una realidad que tiene que ver con necesidades, con padecimientos, no necesariamente con cuestiones límites, sino con el simple hecho de saber que el recorrido cuesta un poquito más, hace que uno de alguna manera empiece a permitirse que lo invadan algunos sentimientos y algunas ideas. Yo me imagino que va por ahí. Contame de tus hermanos. Bueno, tengo 2 hermanos, soy la más chica de 3, Ana Inés es la más grande. Ana Inés está casada con Darío, que es mi cuñado, pero es como mi hermano porque se pusieron de novio muy jovencitos ambos, muy chicos. Tengo 2 hermosos sobrinos, los 2 son mis ahijados, Ana Clara y Francisco. Se te la baba, es increíble, ¿no? Y bueno, después viene Alejandro, que es mi hermano del medio. Mi hermano trabaja en el campo, es puestero de un campo cerca de la ciudad, es papá de Máximo. Mi hermano está separado, pero bueno, hoy ha iniciado su vida en la ciudad de Río Cuarto hace 1 año y medio después de su separación.
Pero bueno, yo disfruto de mi sobrino, yo he decidido no maternar, es una decisión de vida. Disfruto mucho de mis sobrinos, que son por un tiempo y después se van con sus respectivos adultos responsables. Pero bueno, con mis hermanos tengo un lazo muy fuerte. A nosotros la vida nos atravesó difícil, pero nos tocó. Nosotros perdimos a nuestra vieja, a mi mamá, y después nos criamos con nuestros abuelos y mi tete, que es mi mamá del corazón, y bueno, y con mi viejo, que decidió no estar presente en nuestras vidas. Pero bueno, yo he perdonado eso. Las vueltas de la vida me llevaron en el 2016, cuando me llamó Juan Manuel para hacerme cargo de un área como niñez. Y en niñez aprendí a perdonar. Después de ver las distintas historias de vida que atravesaron ahí, aprendí a perdonar. Entonces dije, por niñez tenía que pasar por algo. Me fui porque también era un ciclo cumplido, porque ya me estaba haciendo mal. Pero bueno, las historias de la vida me llevaron a ese lugar. Tengo un vínculo muy fuerte con mis hermanos, somos los únicos 3, y nuestros lazos son fuertísimos. Ya nosotros nos vemos la cara, sabemos cuando uno está enojado, cuando uno está triste, cuándo podemos hablar, cuándo no podemos hablar. Pero bueno, esa es la historia que nos tocó. Soy una agradecida de esa historia. Al principio era enojo, hasta que bueno, los procesos de la vida te van llevando a ser una agradecida. Hoy, gracias a mis abuelos y a mi mamá del corazón, estamos juntos, porque podría haber pasado que no estuviéramos juntos. Así que bueno, nos vamos disfrutamos mucho de encontrarnos los fines de semana, todos los días nos mandamos un mensajito, porque tenemos el grupo de la familia, vamos sabiendo cómo está cada uno y respetando las decisiones de que ha tomado cada uno con su vida. Por ahí los reclamos están, esto de la dedicación a la política, de tu 24/7, pero bueno, uno trata de estar presente siempre y en los momentos más importantes más. Por eso el lazo con mis sobrinos es fuertísimo. Ellos, la tía, porque me dicen Chichi en mi casa, la Chichi es la madrina, entonces es un vínculo totalmente fuerte. Y bueno, y con mis hermanos también, obviamente que con mi hermana mucho más fuerte porque nos vemos más seguido, pero con mi hermano es ese vínculo que no hace falta llamarnos. Por ahí el che, lo voy a llamar y porque sé que a lo mejor él puede estar, y a él le pasa exactamente lo mismo conmigo. Pero bueno, somos 3 guerreros, somos fruto de una historia de vida y estamos juntos gracias a estos 3 luchadores que fueron mis abuelos maternos y la hermana de mi mamá, que hoy es mi vieja. Cuando nosotros nos planteamos que ustedes conocieran a Ana, tiene que ver precisamente con que, independientemente de lo que representa, de lo que plantea, lo que sintetiza, del compromiso, también hay una historia de vida, hay familias, hay un recorrido que precisamente hace que uno tenga la personalidad que tiene, que después de alguna manera la resiliencia nos permita llegar a los lugares a donde se construyen, y de pronto nos encontramos con esta mujer que para nosotros representa esto que les contaba en el comienzo del programa. Cuando yo la conozco a Ana era una jovencita muy impetuosa que recién recibida, estaba ocupando un lugar que para nosotros era interesante, porque además plantea un verdadero desafío, la creación de la Defensoría del Pueblo, esta mujer que hacía política tan joven, ocupando un rol preponderante y de tanta confianza a la hora de que Lalo Muñaini ocupara ese rol de defensor del pueblo. Ahí la conocimos a Anita, el desparpajo de Ana. El plantearse y decirte, che, vos tal cosa, y yo no entendía mucho por dónde venía, claro, hasta que la conocí. Ese primer rol, creo que fue el primer gran desafío que te tocó en la vida política, de la mano de Lalo Muñaini, fue un poco el puntapié, por lo menos desde donde yo te conozco. Uh-huh. Hay un recorrido anterior, sí, obviamente. Yo me recibo en el 2006 de licenciada en Ciencias Políticas. En el 2008... Ya, bueno, el 2007, fines del 2006, principios del 2007, ya comienzo a militar por el proyecto político de Schiaretti en ese momento, y se me convoca a trabajar en esa primera instancia, lo que fue la primera descentralización del gobierno de la provincia, fue en desarrollo social. Ahí estuve un jefe que fue excelente, el Cuqui Bonisconti para nosotros, bueno, referentes, yo recuerdo muy bien ahí a Marisa Aria, bueno, a Carlos Gutiérrez. Ahí comienzo a trabajar en el área de discapacidad, ¿sí? Y después se fueron sumando otras áreas que fuimos articulando, y desarrollo casi 2 años y medio de gestión allí como responsable del área, porque era no solo para la ciudad de Río Cuarto, sino para los 4 departamentos del sur.
en esto de la descentralización que se había puesto en manifiesto en esa gestión. Y ahí es cuando Lalo me conoce, porque bueno, yo soy, siempre le digo que soy su cuarta hija, porque bueno, con la más grande trabajo, con Laura trabajo en la universidad, con Santi lo conocí ahí trabajando en la Defensoría, y con Ale, que es su hija más chica, cursamos la carrera juntas. Y Lalo me convoca para ser defensora adjunta, la primera mujer que ocupaba el cargo de defensora del pueblo adjunta. Y bueno, tomo ese desafío y ahí empiezo lo que es el puntapié, si se quiere, ese salto cualitativo en lugares de decisión y de acción que tuvo que ver con la Defensoría del Pueblo, con un defensor del pueblo, con las características de Lalo, con esa impronta de querer hacer permanentemente, de generar, de estar, de construir, de remodelar. Y siempre con esa libertad. Lalo me dio esa libertad de animate, encara, hacelo, y eso es lo que también Lalo dejó en mí, la perseverancia, la construcción, y sobre todo esto en la confianza, en confiar con los que vos trabajas. Y con Lalo aprendí eso, y es lo que me terminó de dar esa vuelta de rosca, que por ahí siempre digo, la universidad te da todo, pero cuando sales a la calle te cachetea. Y te cachetea duro porque vos decís, bueno, ¿qué hago con todo esto que aprendí? Y se te cae la biblioteca. Entonces Lalo me fue dando, y esto de posicionarme, de estar, bueno, en cara, anda, y la confianza. Entonces, siempre los lugares de que he estado en cuestión de la función pública los he tomado con mucha responsabilidad. Y por ahí tomarlo también con esa responsabilidad y compromiso, el cuerpo por ahí pasa facturas. Entonces, pero bueno, de Lalo aprendí eso, y siempre soy una agradecida de la oportunidad que me dio ese padre de la vida como es el Lalito Muñaini. Cuando hablamos de Lalo Muñaini estamos hablando de Eduardo Muñaini, porque lo conocemos por Lalo, pero ustedes no tienen por qué, desde el lugar que nos están viendo, entender la figura de este personaje que hace política, pero que además está atravesado por todo lo que tiene que ver con el peronismo. Su papá fue intendente de esta ciudad, que hoy es capital alterna de la provincia y del país. Su papá falleció en un accidente, fue algo muy duro que le tocó atravesar al propio Lalo, al propio Eduardo Muñaini. Pero siempre él fue un referente, un tipo generoso y muy comprometido con la vida de las instituciones en Río Cuarto. Aún hoy lo sigue haciendo. Consultor, asesor, hombre de protocolo, una de las figuras importantes de lo que fue la gestión a comienzo del siglo XXI con ni más ni menos que quien fue Alberto Cantero, para mí uno de los mejores intendentes que tuvo la ciudad de Río Cuarto, sobre todo teniendo en cuenta los contextos, pero además la ingeniería que le planteaba y el desafío que le planteaba en ese momento la gestión de Cantero a esta ciudad, que quizá no lo supo interpretar y hoy, 2 décadas después, lo pone muy en valor. Lalo me contó detalles de tu vida, de la hija putativa de esa familia, pero también es uno de los hombres que permanentemente te hace llegar ideas, proyectos, miradas de la política. ¿Cómo lo llevaste? Porque me imagino que con su experiencia, de alguna manera también te permitió armonizar, no responder con el carácter natural de Ana Medina. Sí, porque encima cuando me enojo, como buena escorpiana, no mido. Entonces he aprendido, y Lalo es esto, él me dice a mí, pero él es peor que yo. Me dice, bueno, contrólate, aprende de esto, no te vuelvas loca, aprende a escuchar, siempre busca más opiniones. Él siempre tiene ese mensajito de estar presente. Él va a la municipalidad y pasa por la oficina y te pregunta cómo estás. Y siempre marcándote esto, bueno, fíjate, revisa, fíjate si podés hacer esto, porque él camina todos los días a la calle. Yo siempre le decía cuando salíamos de la Defensoría, era hola Lalo, adiós don Eduardo. Siempre era en una cuadra, 7 personas lo saludaban. Entonces por ahí no quería salir con él porque era pararte media hora. Pero bueno, de Lalo eso, a pesar de tener su personalidad, porque tiene su personalidad como yo tengo la mía,
Aprendí mucho de él y hoy sigue siendo una persona que se llega, que te llama, que nunca se olvida de tu cumpleaños, te manda un mensaje para Navidad, el Lalo y la Queca, porque es el Lalo y la Queca, son esas dos caras de una misma moneda, y esto de estar en permanente contacto, siempre con el toque de esto de enseñanza, de que tengas en cuenta, y siempre desde el cariño, pero también desde el cuidado. Cuando una persona que nació el 27 de octubre define toda una personalidad, seguramente Florencia Gutren, que trabaja con nosotros, ya estará haciendo referencias porque a ella le encanta todas estas cuestiones de el zodíaco, los signos, las energías y todo lo demás. Esto cuando nosotros planteábamos en la presentación tuya de la fortaleza, sin lugar a dudas eso se construye en función de la naturaleza del carácter, pero además de las cosas que uno va atravesando. Uh-huh. Y a partir de ahí también esa fortaleza la fuiste referenciando los roles de la gestión municipal que te fue tocando. Ahora estás en un área específica uh-huh. que fue creada casi uh-huh. por un reclamo insistente tuyo y de un grupo que entendía que el área de género tenía que tener un nivel de preponderancia en la municipalidad. ¿Cómo te llevas con la gestión de Llamosas, teniendo en cuenta que Juan es un tipo de mucho esperar, de cuidar mucho los tiempos y el manejo de algunas ansiedades, y vos venís por otra vía? Un torbellino. Mira, cuando Manuel en el 2016... para mí es Manuel, para muchos es Juan Manuel Llamosas, el intendente de Río Cuarto. Sí, yo tengo también un vínculo muy especial con Manuel, porque bueno, Manuel es el que termina haciendo la adopción que hoy llevo, por el cual yo llevo el apellido de mi mamá. Yo hasta los 18 llevo el apellido de mi papá, biológico, y nosotros los tres queríamos hacer el cambio de apellido y termina siendo Manuel, el abogado, que le termina haciendo a mi tía, mi vieja del corazón, el trámite de adopción para que ella nos pudiera poner en la mutual y todo eso. Entonces con Manuel yo tengo un vínculo especial. Pero eso no quita de que yo le pueda decir porque son dos cosas distintas. Una cosa, siempre tratamos de separar el vínculo del cariño, de la amistad, con lo que nos atraviesa todo el día la gestión, porque eso me parece que es lo más sano que nos puede pasar a los dos. Entonces, en el 2016, cuando me convoca Niñez, después yo terminé muy cansada, terminó afectando mi salud, la última parte de la gestión post-pandemia, y yo ya le venía diciendo a él antes de finalizar la primera gestión que ya me quería ir, que yo ya no daba más, yo ya estaba con ataques de pánico, no dormía, otra vez mi problema de la voz, yo con un antecedente complicado en eso. Y él, aguantame, hasta que le dije no doy más, y lo súper entendió. Nunca se enojó, entendió que era para mi bienestar, y me termino yendo con una salida que yo tampoco nunca me imaginé, en el sentido del reconocimiento de la gente a lo que uno había desarrollado en ese proceso durante los 4 años de la subsecretaría. Era una lucha hace rato, porque a mitad de esa gestión, de la primera gestión, se unifican las áreas. Niñez se suma a mujer, pasa a ser género, niñez, adolescencia y familia. Y ahí fue el peor desgaste de tener dos áreas tan importantes, con un proceso de pandemia en el medio, con todo lo que significó en relación a violencia y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ese reconocimiento, y también por un pedido que venía dándose en la calle a nivel nacional y provincial de las creaciones de estas áreas que son fundamentales. Por eso no comparto los discursos de algunos personajes de la ultraderecha a nivel nacional que quieren hacer desaparecer las áreas de mujeres y de género y diversidad, no entendiendo todo lo que significa en reconocimiento de derechos que estas áreas hoy existen. En eso, en la segunda gestión, cuando me voy, él me dice no te vas, yo sé que vas a seguir acá. Le digo, Manuel, bueno, me termino teniendo mi proceso de descanso, y cuando empezó todo el proceso de campaña me dijo, quiero que estés en mi equipo. Le dije, Manuel, yo nunca me fui de tu equipo, necesitaba irme de ese lugar por una cuestión de salud. Y bueno, y ahí me dice, vamos a conformar el área que tanto se peleó, y bueno, se gana la elección en ese noviembre, después de posponerla
Claro, claro. Recordemos que son las elecciones pospuestas por el tema de la pandemia, justo nos atraviesa y a partir de ahí, además era otro fenómeno, porque Llamosas venía casi con una diferencia de 20 puntos. En un marzo del 2020, si no mal recuerdo. El 19 creo que eran las elecciones, el 9 se decreta esto de mandarnos en cuarentena, iban a ser en septiembre, tenemos el brote inmenso en la ciudad de Río Cuarto, se posponen en noviembre, fue todo así como, digo, si las tuvo que atravesar Manuel, el intendente las atravesó todas. Tenemos la elección y ahí él me acuerdo que me llama Julián, me dijo el intendente quiere que seas la secretaria de género. Y yo le dije, bueno, déjenmelo pensar, porque digo, bueno, volver a lo mismo, pero ¿qué significa? Y después, bueno, tengo una charla con Juan Manuel, y él me dijo, la vas a crear y la vas a hacer de acuerdo a lo que vos creas que la sociedad está necesitando. Y con esa libertad, como inició ese proceso por lo cual juré ser secretaria de género, hoy a 3 años y meses, tengo la libertad de hacer de la Secretaría de Género lo que la sociedad vaya necesitando. Me considero una persona abierta, trato de escuchar todas las recomendaciones. Por ahí hay opiniones que no las comparto, pero entiendo que soy secretaria de Género de la ciudad de Río Cuarto y no de una identificación ni partidaria ni ideológica específica. Así que uno va escuchando y haciendo las aperturas. Obviamente que cuesta mucho, son temáticas que a la sociedad le cuesta apropiarse, que todavía hay miradas que son del viejo paradigma, pero bueno, uno de poquito, es un trabajo muy de hormiga, pero se van generando los cambios. Y son áreas que se tienen que mantener, que se tienen que seguir jerarquizando, sobre todo en lo que hace recursos humanos, recursos económicos, porque es fundamental también, pero bueno, a pesar de tener por ahí posicionamientos diferentes ante cuestiones como fue la interrupción voluntaria del embarazo, fue un caso específico, él entendió cuáles eran las improntas que se estaban dando, cuál es la normativa vigente, y hoy somos uno de los pocos municipios que cumple con el acompañamiento de lo que es IVE en el interior del país. Y eso habla de un intendente con criterios y con mentalidad abierta y entender que es una gestión para todos y todas y que hay una normativa que cumplir. Que las cuestiones ideológicas son personales, los criterios, estos de valores son personales y que las gestiones deben atravesar todo eso. Y cuando nosotros referenciamos la gestión de Llamosas, existen varias aristas sobre las que nos podemos posicionar, ¿no? Quizá por ahí la impronta de Juan Manuel, el intendente de Río Cuarto, tiene un perfil de hombre más moderado, más reflexivo. Cuando hablamos de este tipo de decisiones institucionales, estamos hablando de un tipo que arriesga mucho, porque puso mucho en riesgo a la hora de poner en marcha y dar estos debates en la sociedad de Río Cuarto, y eso hace que uno lo valore de otra manera, y en otras cuestiones que por ahí podría tomar decisiones muchas más arriesgadas, a lo mejor no da el paso que por ahí la expectativa, la política o la circunstancia podrían llevar adelante. Digo, los buenos y los malos, que por ahí le criticamos los hechos buenos y malos que consideramos a la hora del análisis de la gestión de Río Cuarto. Ahora, que Río Cuarto en los últimos 7 años, en mandato y medio, casi 2 mandatos que está terminando ahora el actual intendente, se ha transformado, no hay ningún tipo de duda. Pero la transformación no solo va de la mano de la obra pública. Va de la mano de lo que tiene que ver con la salud, va de la mano de lo que tiene que ver con la política social deportiva, con lo que te toca a vos jugar como rol. ¿Entendés que la ciudadanía de Río Cuarto lo pone en valor a la hora de poder hacer los análisis? Por ahí es lo que yo siempre digo. Manuel ha tenido esa apertura y esa visión de tener un equipo, un gabinete de secretarios y secretarias de primera línea diversos. Somos totalmente diferentes. Y ahí siempre me acuerdo de lo que siempre me decía mi abuela. ¿Cuál de los dedos de la mano son iguales? Ninguno. Bueno, así somos en el gabinete. Ninguno somos igual al otro. Pero esa diversidad hace que tengamos un gabinete totalmente diverso que permita tener distintas miradas de la ciudad. Y Manuel es el que unifica esas diferentes miradas y es lo que vos decís. En 7 años la ciudad se transformó.
pero no solo en obra pública, quizás es lo que más compra la gente, compra en el sentido de es lo que entra por los ojos, es lo que se termina efectivizando y viendo apenas vos abrís tu puerta, que el asfalto, que el cordón cuneta, que la transformación de los espacios públicos. Pero después, cuando uno empieza a recorrer las profundidades, como me toca en las distintas áreas, uno ve la importancia. Por ejemplo, Niñas fue creada en la subsecretaría de Niñas fue creada en el 2012, en la gestión de Yure, ¿sí? Y fue atravesando las distintas gestiones y hoy es una de las áreas más reconocidas en los distintos sectores de la ciudad. Y eso tiene que ver con reconocer políticas de gobierno, de gestiones anteriores y de ir profundizando y haciendo crecer eso. Mujeres no existía, género ni hablar. Deporte hoy también termina siendo un área obviamente reconocida por los cambios estructurales que ha tenido el Centro 11, pero también el presupuesto participativo, y no es una obra, termina siendo un programa elegido por la gente. Bueno, lo que pasa por ahí en desarrollo económico, que es un área con la que trabajo mucho, que uno dice, bueno, tampoco se ve, pero terminás teniendo un encuentro de 50 emprendedores donde le das todas las herramientas para que crezca ese emprendimiento. Entonces por ahí no es lo que se ve, pero nosotros vemos que en esa invisibilidad vamos transformando historias de vida, vamos acompañando historias de vida, y eso también hace el Estado. Y por ahí la ciudadanía es lo que termina visualizando y comprando, que tiene que ver con la obra pública. No sé si está bien o está mal, es lo que la ciudadanía elige y uno respeta eso, pero es lo que se termina mostrando. Pero también uno, al recorrer los distintos espacios que le toca atravesar, sabemos que a lo mejor no es una iluminaria, pero acompañamos a una mamá en una situación de violencia, sacamos a un niño en una situación de maltrato, y eso también es el Estado. Cuando hablamos y consideramos este tipo de cuestiones, por ahí, en estas diferencias que tenemos en esta ciudad, donde las asimetrías son tan grandes, uh-huh, y donde las problemáticas parece que son tan diversas y tan diferentes, nos encontramos que las situaciones de violencia en algunos ámbitos y estamentos sociales tienen una consideración y una posibilidad de análisis, uh-huh, y en otros sin el Estado, digamos, ¿no? Con, uh-huh, recursos propios, con la posibilidad del acceso a la salud privada, el acompañamiento de procesos con el recurso. Por otro lado, si no está el Estado y el Estado presente, son insalvables. Uh-huh. Pero nos encontramos con que esas asimetrías que tienen que ver con lo económico, con un pibe que se da 2 duchas de agua caliente y el otro que no, uh-huh, en definitiva después terminan siendo comunes. La violencia, el abuso, el abandono. Todo lo que hace... ¿Con qué te encontrás cuando estás en eso? Por eso, por ahí siempre trato de romper con esa estigmatización de que en las clases más vulnerables es donde se da la violencia y la vulneración de derechos. Eso atraviesa, si hablamos en términos económicos, a toda clase social, ¿sí? Nosotros hablamos de historias de vida, y las historias de vida puede ser de un pibe que vive en un barrio cerrado a un pibe que está viviendo en el contexto más vulnerable. Las situaciones que nos llegan son de todos los contextos. Es cierto esto que vos decís, que quizás se pueda tapar, que no se llega a tapar porque se termina conociendo estas situaciones en algunos contextos específicos, y en otros también están naturalizadas. Entonces es como, por eso esto de trabajo en red, de la corresponsabilidad, de trabajar con instituciones, con las educativas, con las deportivas, nos favorece el trabajo articulado y las intervenciones, pero las situaciones de vulnerabilidad y de violencia nos toca a todos y a todas, y en cualquier contexto socioeconómico están presentes. Quizás hay tipos de violencias por razón de género que están más presentes en algunos contextos específicos, pero nos atraviesan. Y ocultar es difícil de ocultar, porque se termina conociendo a través de una amiga, de un familiar, de un conocido en la institución educativa. Tapar no sirve, seguís vulnerando, seguís revictimizando. Y el Estado, sí, por ahí. Nosotros, si bien somos una ciudad grande, tenemos muchas costumbres de pueblos.
Digo, sin menospreciar pero esto de que nos conocemos todas, sabemos cuáles son las situaciones que atraviesan, sabemos qué es lo que pasa, pero si nosotros realmente queremos ser responsables y queremos estar presentes y hacer un bien por otro, para otro u otra, tiene que estar esto de poder poner en palabras y denunciar. Las situaciones de violencia por razón de género y de vulneración de derechos de las infancias y adolescencias nos atraviesan a todos y a todas en cualquier tipo de contexto, y lo fundamental es poder poner en palabra y denunciar y acompañar para que eso el Estado pueda estar acompañando, y si pasa en un contexto donde hay, hay una posibilidad económica distinta, articular con profesionales a partir de una mutual o a partir de un profesional, de un abogado o una abogada que acompañe, pero el Estado tiene que estar presente. Obviamente que tiene que estar presente para los que más lo necesitan, pero esto es una responsabilidad que tenemos que estar acompañando a cada una de las situaciones. Y la ciudadanía debe tener esto como un bastión, además de la obra pública, de los espacios verdes, de poder denunciar cuando se conocen estas situaciones. Eso es fundamental, es la única forma que los organismos estemos al tanto, porque no podemos estar presentes en cada uno de los hogares de nuestra ciudad, pero sí en esto de la corresponsabilidad de que cada uno, cuando toma conocimiento de una situación, lo pueda denunciar. Durante mucho tiempo, yo que no soy de Río Cuarto y ninguno de los integrantes del staff de La Ribera es originario de esta ciudad, durante mucho tiempo nos encontramos con que una de las características que atravesaba todo el tejido de Río Cuarto tenía que ver, y sobre todo con los segmentos con mayores condiciones, con mayores capacidades, vivía de espaldas a 3 o 4 ejes que para nosotros eran fundamentales a la hora de conocer esta ciudad. Por ejemplo, se vivía de espaldas al río. Se vivía de espaldas a la universidad, se vivía de espaldas al parque industrial, se vivía de espaldas a la población más importante, que es Pueblo Alberdi, que es la que más característica y más destacada tiene en materia de concepto de ciudadanía y de urbanismo, además porque tiene una vida propia, horarios propios, una lógica propia. No los que iban a la zona roja, porque también además parecía que la característica y el atractivo del barrio Alberdi tenía que ver con la zona roja, que sí visitaban los muchachos que tenían un poco más de dinero y mejor condición social, pero después era como que ese paredón que existía dividía y estaba bien. En algún momento ese paredón se derrumbó, por suerte, y hay una especie de integración por parte de la sociedad de Río Cuarto para con Pueblo Alberdi. Sin embargo, nos encontramos con que esa mirada de espaldas a no ha terminado de transformarse, y estamos a un cuarto de siglo XXI. No, porque vivimos en una sociedad muy individualista también. Alberdi, yo siempre como peronista milité en el Alberdi. Mi bastión de lugar donde me muevo como un pez en el agua fue en el Alberdi. Alberdi siempre fue estigmatizado, como el barrio D, donde viven los o donde están las. Siempre hubo una caracterización sobre el Alberdi, una estigmatización. La sociedad lo vio siempre como un gueto Alberdi. Y también pasó mucho que institucionalmente el organismo de la policía mucho tiempo no dejó que pibes del Alberdi atravesaran la pasarela, porque lleva la gorrita, porque viene camuflado atrás de una capucha. Esa estigmatización sobre en qué sector de la ciudad vivís. Si bien ha habido una especie de amplitud, pero seguimos viviendo eso, ¿no? Cuando, nos pasa, nosotros trabajamos mucho con los pibes que asisten a distintos espacios institucionales, territoriales del Alberdi, y esto se sigue dando. Y nos pasa también en otros sectores de la ciudad, nos pasa por el sector del puente colgante, del puente de Muñaini, pero para el común de la sociedad es el puente colgante, que no pueden atravesar los sectores, no pueden pasar. Hay pibes y pibas de la ciudad que no conocen el centro, que no saben dónde está la municipalidad, que no tienen las herramientas para poder hacerlo, pero tampoco se permite, Entonces ahí es el Estado, ¿por qué un pibe del Alberdi no puede venir a un ciclo de cine a Leonardo Fabio o al Trapalanda?
Digo, fueron estos espacios del Estado que fue brindando para que esta parte de la sociedad, mal mirada por otra parte de la sociedad, pudiera estar siendo integrada. Hoy nos falta mucho de eso. Sigue habiendo una estigmatización muy fuerte en la ciudad de Río Cuarto sobre algunos barrios específicos, sobre algunos sectores específicos. Esta mirada de no querer mirar o mirar hacia otro lado. Digo, hemos negado y se hace un trabajo muy fuerte sobre los pibes en los semáforos. Digo, la realidad de Río Cuarto es que tenemos pibes en los semáforos. No son niños, niñas, por ahí tenemos contexto. Y nosotros hemos tenido situaciones que han atravesado gestiones y yo ahí hago una culpa de la política. Digo, son víctimas del propio Estado. El Estado fue el que los revictimizó, el que no... Entonces digo, estas son las cosas que por ahí uno le dan la fuerza para seguir militando y trabajando para intentar cambiar esas realidades. Por ahí sacar un pibe del semáforo cuesta un montón y no es esconderlo para que no se vea. Es una historia de vida y hay que acompañar y por lo general han sido golpeados en su historia de vida. Y no hablo simplemente y nada menos que un golpe físico, sino de esto, de no tener un plato de comida todos los días, de no tener un baño para darse un baño de agua caliente, de no tener un techo. Entonces digo, son muchas cosas que por ahí tenemos que aprender como sociedad y esto es lo que uno milita y trabaja todos los días. Necesitamos una comunidad, realmente una comunidad. Empecemos a mirar el otro, a ese otro que lo atravesó la vida como nos atravesó cada uno de nosotros. Algunos tuvimos posibilidades, otros no lo tuvieron, no es porque no quisieron, a veces no pudieron. Y en eso uno tiene que estar alcanzando todas las herramientas, pero sí necesitamos una sociedad más humana, más empática, más comprometida, y romper con eso que se ha instalado a través de un modelo económico y a veces un modelo político que tiene que ver con el individualismo, donde lo que prima tiene que ver con el capital, a ver qué es lo que más tengo yo. Entonces nos hace falta mirar un poco el costado y sí, nos vamos a encontrar con situaciones porque hoy la cuestión socioeconómica tenemos casi un 60% de pobreza, 1 de cada 2 pibes no cena, no come, el tema de adicción nos está atravesando, nos golpea y necesitamos cada vez más presencia y los estados locales son a los que más se nos exige y tratamos de estar presentes, pero bueno, son estas situaciones que cada vez son más y uno siempre siento que vamos corriendo detrás del problema, pero es algo que nos caracteriza como Argentina. Yo no entiendo, por ahí sí, políticamente a través de las teorías uno puede entender un poco, pero siempre corremos detrás del problema. Digo, ¿por qué no nos podemos adelantar al problema? Entonces hay que hacer un mea culpa de la dirigencia, hay que replantearse cuáles van a ser los nuevos parámetros y yo sostengo como peronista que hay que volver a la base. Es fundamental como peronista volver a la base y volver a la base te hace encontrarte con ese otro cara a cara y que eso te choque para que vos entiendas que lo que nos pasa, digo, a nosotros, porque nos toca las áreas más sensibles, hay gente que come una vez al día, hay adultos responsables que privilegian que sus hijos coman, tenemos muchos pibes que a lo mejor dejaron de ir a la escuela porque lo está atravesando el tema de las drogas. Hay que hacer un replanteo, pero bueno, tiene que ser un replanteo general de la dirigencia en Argentina. Tenemos nuevos desafíos, una elección, replantearnos esto de la falta de participación de la ciudadanía en cada contienda electoral. Algo estamos haciendo mal. Naturalmente algo estamos haciendo mal y hay que sentarse a discutir y empezar a volver a la base, a escuchar, a encontrarse cara a cara con el otro, porque eso es lo que te dice, bueno, hacia acá tenemos que ir. Menos oficina y más calle. Estoy totalmente de acuerdo, te iba a decir eso específicamente, ¿no? No se puede gobernar a través de focus group, sino que realmente hay que estar en contacto y en cercanía con lo que le pasa a cada uno de los sectores que son representativos de este tejido institucional y este tejido social de ciudades medianas como es la de Río Cuarto. Además estamos en la zona núcleo, digamos, tenemos todas las condiciones como para poder tener las herramientas para que nuestra realidad sea distinta, incluso la de otros lugares.
y además tener también una composición que comprenda la situación del poderío geopolítico de esta región, ¿no? Nosotros que recorremos tanto el territorio y que vemos cómo la gente mira, observa lo que va sucediendo en Río Cuarto, donde como valor podemos decir que el trabajo social que se ha hecho desde la Secretaría, de la Subsecretaría, que contiene y que da respuesta a ese tipo de problemáticas, realmente ha sido generoso y comprometido. Lo que nosotros por ahí vemos de la dirigencia política en general es que lo que no tiene es cercanía de contacto, de diálogo, de transitar las calles de tierra y de embarrarse los pies y de comprender lo que es tener frío, y si a eso le sumamos el hambre con el frío, lo que provoca. Y muchas veces como fenómeno social nos encontramos que el gran disgusto que tiene la sociedad de Río Cuarto es que los domingos a la noche el mensaje es que el pibe se apodera con una moto recorriendo las calles de la ciudad, y yo entiendo que el mensaje de esos pibes es visibilizarse de alguna manera, expresarse con rebeldía, diciendo, mirá, te piso el centro, te genero esta molestia porque en realidad quiero que comprendas que yo estoy, que existo. Lejos de pensar de que hay que combatir todo eso, yo creo que lo que hay que hacer es acercar la problemática, acercarse a la problemática y tratar de entender cuál es ese mensaje. Es mi mirada, no quiero hacerla la tuya. No, mira, por ahí nosotros nos ha pasado con la subsede de niñez. Bueno, ahí Marilina ha encarado un proyecto que para mí es fundamental y que es un espacio de consejería adolescente. Hoy los pibes y las pibas están pidiendo gritos ser escuchados. Tenemos adultos responsables ausentes. La puesta en límite es necesaria. Cuando uno habla de puesta en límite no hablo del extremo, ¿sí? Del castigo. No, hablo eso vulnera y voy en contra de todo eso, pero de esto de reacciones de los pibes, de decir, che, acá estoy, por eso tienen algunas conductas específicas. Nosotros tenemos adultos responsables que te llevan el pibe y te dicen, háganse cargo ustedes porque yo ya no puedo más. Y por ahí el pibe lo que te está diciendo, nadie me escucha, nadie me mira, yo llego para que con alguna conducta específica, alcoholizado, como para que alguien me diga algo y pasa a ser un fantasma dentro de ese núcleo familiar. Digo, hay adultos responsables que acompañan, que fortalecen, pero no son amigos de ese hijo, de esa hija. Porque por ahí vemos adultos responsables que se ponen a la altura, entonces voy a decir, tenés que marcar el límite de un lado y tenés que marcar el límite del otro. Entonces necesitamos, de adultos responsables presentes, de espacios para estos pibes y estas pibes que están pidiendo a gritos ser escuchados, te están pidiendo espacios no solo para lo que es salud sexual, sino espacios donde ellos puedan demostrar sus emociones. Nadie le pregunta cómo te sentís o cómo estás hoy. ¿Sí? Son estos de las características de, anda a la escuela, vení, tenés estas actividades, está perfecto, porque eso la escuela es un espacio de inclusión, de integración, fundamental, porque la educación es fundamental para las generaciones, para estas generaciones y las generaciones que vienen, porque son los elementos de transformación de sociedad, pero necesitan espacios de escucha, necesitan ser escuchados, y buscan conductas, como podés esta que manifestás vos, pero necesitan espacios de esto donde puedan encontrar a alguien que diga, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Qué te está atravesando? ¿Qué es? Eso nosotros en los espacios de consejería adolescente, a partir de la formación, que terminó siendo como una excusa, la educación sexual integral, la excusa en el buen sentido, pero que es una herramienta fundamental. Hay mismo espacios de pibes que se sienten nada en su núcleo familiar y que encuentran en sus pares o espacios de contención. Y entonces en esos espacios pueden decir qué es lo que le está pasando, qué lo está atravesando, y que ellos tengan herramientas para afrontar eso. Pero hablamos de la necesidad de adultos responsables y de espacios para pibes y pibas que están necesitando esto. Y el Estado, a partir de esto, que nosotros lo consideramos un espacio fundamental como el de consejería, hemos logrado que muchos se acercaran por voluntad, y después lo vamos generando en los espacios educativos o en los espacios no formales de la sociedad. Pero hoy ese grupo etario, como también las vejeces, hay pocos espacios de contención y políticas hacia las vejeces. Y parece que cuando te jubilas ya pasaste a otra y nadie te tiene en cuenta.
Y yo lo veo ahora con mi vieja, que ella va a espacios como la ILIA, el PEAN. Digo, no se les termina la vida porque se jubilaron. Y necesitan espacios y políticas que acompañen todo ese proceso. Y de hablar de cosas que por ahí la sexualidad, que parece que fuera un tema tabú para las vejeces, digo, sí, ellos también tienen. Entonces digo, hay que ir generando en ese grupo etario, porque uno se preocupa siempre por la primera infancia, que es fundamental, pero los jóvenes, los adolescentes y las vejeces necesitan su espacio, no solo de esparcimiento, sino de contención y de acompañamiento por parte del Estado. Cuando hablamos de las vejeces, además, es como si nosotros nunca tuviéramos la posibilidad de llegar a esa instancia, a esa etapa de nuestra vida, donde además, sin lugar a dudas, la intención es que sea de disfrute, ¿no? Uh-huh. Que sea una situación de no padecimientos. Sin embargo, cada vez se la hacemos más difícil. Hay una política en Río Cuarto, lo digo por una cuestión familiar que no lo voy a referenciar específicamente, que tiene que ver además con las posibilidades de cuidado a la hora de la necesidad de llegar a esas situaciones donde también me parece que estamos haciendo un poquito de agua en función de que no tenemos una política ni desde la actividad privada ni desde la actividad pública que esté dando la respuesta necesaria. Uh-huh. Se está dando una respuesta posible, pero no la necesaria, para garantizar esas calidades de vida para los adultos mayores. Uh-huh. Sí, digo, hay que trabajar ese grupo etario, si bien están estos espacios como yo reconozco en la ciudad, porque lo que es ILIA y PEAN han generado espacios que no había. Uno depende de la provincia y el otro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hay que empezar a pensar en política. Nosotros estamos con un programa que tiene que ver con educación sexual para las vejeces. Y hoy, bueno, antes del receso me junté con Rosa Catana, que es la flamante nueva coordinadora del observatorio de la universidad, una excelente... Aparte una referente. Es una referente, tema, ¿no? Entonces digo, pasan a ser tema tabú, y ella misma lo planteaba como una referente de esto de ancestra, de vejeces, de hablar de estas cuestiones, porque todos vamos a llegar. Digo, todos y todas vamos a llegar, digo, en algún momento nos va a tocar atravesar esa parte de la vida. Y bueno, y por ahí en esto de que se piensa siempre desde la enfermedad, viste, que tenga la prestación médica, que tenga, pero bueno, también hay que pensar desde la recreación, desde esto de darle calidad de vida. La emocionalidad. Sí, trabajar las emociones. Bueno, digo, ahí falta, sí es cierto que falta trabajo, falta profundizar, pero bueno, por lo menos eso es lo que hablábamos con Rosa, desde la universidad se va a comenzar a ver esto, también estamos haciendo un trabajo articulado, como decía con ILIA, de empezar a nombrar las vejeces, sí, que viven su parte de la vida y que tienen los mismos deseos y los mismos derechos que todos y todas. Entonces, por ahí también el Estado fortalecer desde algunas políticas estas cuestiones. Ana Medina es, como ustedes están referenciando en este momento, una destacadísima y muy formada dirigente política, alguien a quien nosotros respetamos enormemente y además le expresamos todo el tiempo que podemos nuestra admiración y nuestro afecto, que lo trasciende porque además la queremos mucho como persona. Pero tiene otra pasión, Ana, que es la educación. Y casi en una hora no hablamos de eso. Y la otra parte de su vida, son las dos caras de la moneda, la política y la educación. Hablemos un poco de vos como docente. En el 2006, como te dije hace un rato, me recibí. En el 2002 fui ayudante, fui adscripta. Tengo en mi carrera de base, soy politóloga. Después hice una maestría en Derechos Humanos. Y ahora tengo que finalizar mi doctorado, estoy en ese proceso. Amo estudiar, me apasiona estudiar, siempre trato de investigar y algo me hace ruido y hasta que no me pongo investigo. La docencia es una pasión. En el 2008 concurso en la Universidad Nacional, un concurso abierto, termino efectivizando en una cátedra y empiezo una de mis grandes pasiones. Amo ser docente, amo ir al aula, amo dar clase con tiza, con fibrón, con proyector, con monocañón, con el retroproyector de las viejas filminas, porque todavía están en la uni, el cubículo, el compartir con otros colegas. Tengo grandes amigos en la universidad, grandes amigas, de ahí comparto con una de las hijas de Lalo, con Laura. Hemos hecho un lazo muy fuerte con Sandra. Bueno, he sido parte del departamento de jurídica, después en el 2016 concurso en trabajo social.
Después doy clase en la Universidad Provincial de Córdoba, ahí doy materias que a nadie les gusta, como son las metodologías, los trabajos finales. Amo la docencia, le sigo dedicando tiempo a eso, porque para mí es un cable a tierra, es el vínculo desde otro lado. Sigo yendo los lunes a la uni y los martes a la Universidad Provincial. La docencia es una pasión. No me tenía fe porque empecé, como digo, bueno, empezaré por acá, y hoy cuando me posiciono en un anfiteatro o en un aula, la clase sale fluida y uno siempre estudia porque piensa que no se acuerda y le trata de incorporar un montón de cuestiones, y bueno, tengo un muy buen lazo con los estudiantes. Me dicen que soy una profe muy exigente, sí, que sé que soy muy exigente, pero sé que también uno está formando profesionales que van a salir a la calle, que van a ser parte de una sociedad. Siempre trato de inculcar esto de que, a pesar de dar materias tan rígidas como teoría política o las metodologías o el trabajo final, siempre inculco esto de que se trabaja con un otro, de que hay que ser empático, de que hay que aprender a escuchar. Hay que aprender de las diversidades, de opiniones, de ideología, no hay que imponer. Uno en un programa hace un recorte bibliográfico y bueno, si ustedes quieren leer otro material lo pueden buscar, siempre esa apertura. Y desde la discusión, uno más en los últimos años tiene la posibilidad de mayor intercambio en esto de los procesos de aprendizaje. Pero bueno, ver las caras me toca verlos desde que ingresan hasta que finalizan, y cuando uno ya se recibe, y te los cruzas por la calle o pasan a compartir espacios en el trabajo. Me he cruzado estudiantes, tengo compañeros del gabinete que fueron estudiantes míos, y ahí está la profe, la que era ogra. Entonces eso es confortable y es lindo. Yo me siento plena en la universidad o en un aula. Y todos los días aprendo algo del grupo de estudiantes, siempre una estrategia nueva surge. En la Universidad Provincial, ahí hace más o menos 6-7 años que estoy en la Universidad Provincial de Córdoba, también por concurso. Ahí aprendí otra cosa. La Universidad Nacional por ahí es una estructura muy grande, entonces pasa a ser un número más el estudiante. Yo siempre recuerdo dónde se sientan, y trato de recordar su nombre de pila, no el apellido, porque es horrible salir y decir Medina, entonces yo siempre Clara pasa, entonces ya es el vínculo que tomas con el estudiante. Tengo buena memoria, eso es algo positivo mío, entonces trato de recordar sus nombres y ver cómo se van sintiendo de un primer año a un quinto, y por ahí en el camino van quedando. Yo siento que la universidad tiene que seguir siendo, y lucharé siempre para que siga siendo pública y gratuita, pero con un real acceso de todos y todas, que hoy realmente eso no pasa. Así que la universidad es donde uno por ahí, cuando termine su gestión política o cuando decida tomarse un relax, es donde vuelve, y es, sin lugar a dudas, mi segunda casa. Cuando referenciamos a Ana, no podemos dejar de mencionar que es muy amiguera. Ay, sí. Y además de esas amistades que fidelizan en el tiempo y se permiten además la distracción, el encuentro, cosas que nos permiten el relax, pero además profundizan esa idea de poder contar, descargar, encontrar, recargar pilas, energías. Esta nota seguramente la van a ver las amigas y la van a estar escuchando si van en auto a través de Spotify. ¿Cómo te definís vos como amiga? Mira, yo soy una persona muy amiguera. Tengo lazos así con muchas personas, y a lo mejor no soy del vínculo permanente de todos los días, pero soy muy cariñosa con las personas. Pero tengo mis amigas de toda la vida. Mis amigas, Flor, por ejemplo, es mi amiga que hicimos jardín, primario, secundario. La universidad ella estudió profe de educación física, yo estudié ciencias políticas, pero nos encontrábamos y hasta el día de hoy seguimos siendo amigas. Somos Timón y Pumba, siempre decíamos, y eso. Y tuvimos tiempos de que no nos encontrábamos siempre y otros que nos encontrábamos todos los días. Y la vida, a ella la llevó a vivir a otra localidad, pero los lazos siguieron. Y después mis amigas, esas desde el inicio, de 5 años, y después está Sil, Titi,
Mili, la Negra, que son mis amigas de siempre. Y después tengo mis amigas que estas de que van surgiendo, que también tengo un lazo, la de la función pública, la de la universidad. Soy muy amiga de mi hermana, ¿sí? Mi hermana es mi mejor amiga, es la que me conoce en profundidad, y sí, soy amiguera. Yo te puedo ir a un asado y no conocer a nadie, y a la hora ya me hice amiga de todo el mundo. No lo dudo. Yo bailo con todo el mundo. Sí, en este último tiempo mis momentos de recreación y de relax tienen que ver con compartir una buena comida, un buen vino. Ya el boliche pasó a ser una antigüedad para mí, porque empecé a encontrarme a todos los estudiantes. Hola, profe, y ya me sentí incómoda. Y esto de la función pública también. Y no es que me prohibí de no ser yo, sino que bueno, empiezo a encontrar otros momentos también de encontrarme más íntima. Llega un momento en que tanta gente, por ahí uno necesita un poco de tranquilidad. Así que sí, soy muy amiguera, me considero buena amiga. He estado, como mis amigas han estado en los momentos más difíciles, pero siempre creo que no es en los momentos más difíciles, porque ahí aparecen casi todas o todos. En los momentos más lindos, porque son los que realmente disfrutan de que te esté pasando algo bueno, ahí están mis amigas de toda la vida y las que vamos juntando a medida que uno recorre la vida. Ustedes se imaginan que le voy a preguntar por la vida de los afectos. No lo voy a hacer, porque respetamos esa cuestión, esa cuota aparte de intimidad no tiene por qué ser pública, y se encargará ella en algún momento, cuando sea el momento, de contar esa cuota parte de su vida. Ahora que es enamoradiza, Anita, es enamoradiza. No, a ver, sí, soy enamoradiza, sí, es cierto, pero bueno, soy y no hay cuestiones ideológicas. No, yo no, ahí las cuestiones ideológicas pasan a un segundo, tercer plano. Soy una mujer enamoradiza, pero soy muy solitaria y entiendo una relación como la que he encarado en este último tiempo, de libertades. Por ahí una mujer en política, y esto puede ser un comentario que puede afectar a algunas masculinidades, no se banca mucho a una mujer en política. Entonces por ahí uno termina esto de ¿por qué te vas? Estás todo el día afuera. A mí no me gusta que me pongan límites para nada, entonces tengo relaciones más libres, más abiertas, entonces, y así estoy bien, me siento bien, la otra persona también se siente bien, entonces bueno, es respeto. Creo que los vínculos se basan siempre en respeto y en el compromiso de lo que uno ha establecido en ese vínculo. Pero bueno, yo amo mi carrera, amo lo que soy. A mí me costó mucho llegar hasta donde llegué. Si tengo que poner prioridades, siempre, obviamente primero está mi familia, pero después está esta lucha mía permanente de llegar hasta donde llegué. Nadie me regaló absolutamente nada. Me pelé el lomo para estar en el lugar que estoy y en cada lugar en el que estuve, y para concursar en la universidad y para llegar al cargo de la otra universidad y para lograr mi maestría y para lograr mi doctorado. Entonces disfruto mucho de lo que hago y entonces bueno, los vínculos que tengo son mucho más abiertos que la formalidad de esto del vínculo uno a uno. Se llama Ana Medina. Para nosotros una amiga, una dirigente política destacadísima del justicialismo de Río Cuarto y del territorio, una de las referentes a la hora de poder hacer el análisis de las figuras emergentes de la vida política. Se vienen nuevos tiempos. En las últimas horas se han sucedido distintas elecciones que marcan un nuevo rumbo. Hay algo que es un disparador y que va a constituir nuevas realidades, y en ese contexto de nuevas realidades y en ese contexto de construcciones nuevas que son disruptivas y que sin lugar a dudas van a generar un cambio en lo que es la realidad de la construcción de la política en la provincia de Córdoba, pero en la capital alterna de la provincia también, que es Río Cuarto, que va a tener elecciones el año que viene. Sin lugar a dudas entendemos que nuestra invitada de hoy va a estar jugando un rol importante. No sabemos dónde y no sabemos cuál será su intención, pero no hay dudas de que va a ser una de las mujeres que va a ser referente en lo que viene de la vida política del justicialismo. Y eso nos llena de placer,
Porque a la hora de comunicar asumimos el compromiso de ponerle voz, de ponerle tiempo, de ponerle energía a escuchar a quienes nos enseñan todos los días. Y Anita es una de esas mujeres. Muchas gracias. Esta es la Anita que conoce la mayoría de las personas que conviven conmigo. Soy muy abierta, soy muy transparente. Mi cara demuestra cuando estoy enojada, cuando estoy de mal humor, pero soy esto, soy la Anita que le atravesó la vida, soy la Anita, porque es la Anita para todo el mundo, hasta, bueno, son mis grandes peleas por ahí con el intendente, que es Anita Medina y no es Ana Medina, pero sé que lo hace desde el cariño. Me considero una mujer luchadora, resiliente, ¿sí? Y con ganas de seguir transformando la ciudad de Río Cuarto. Sé que vamos por buen camino, hay gente muy capaz, muy humana para hacerlo, para acompañar, y en ese camino creo que nos va a encontrar a varios compañeros y compañeras que queremos seguir apostando por esta ciudad, una ciudad que ha crecido en estos últimos 7 años, que se ha transformado, y apostemos a una sociedad también mucho más humana, más empática, más comprometida, y eso también tiene que ver con la nueva dirigencia, cómo se tiene que presentar. En profundidad, en esta nueva realización, este episodio número 10, queríamos, post elecciones, ya ir transitando esta idea y este concepto de contar, de mostrar, de compartir estas experiencias de vida con gente que nos merece muchísimo respeto y muchísimo afecto. Nos acompañó Ana Medina. En profundidad. Un podcast de La Ribera Multimedio con Gustavo Román. Un espacio para conocer la historia de vida de nuestros invitados con una mirada simple y profunda que nos permita reflejar la esencia de cada testimonio.